El 6 de mayo, IWG reportó sus resultados trimestrales con corte al 31 de marzo de 2025 y el día de hoy vamos a revisarlos. Si quieren ver un detalle un estudio detallado de IWG, también se los vamos a dejar como link en la descripción de este video. Acá nos vamos a centrar simplemente en los resultados del 31 de marzo, es decir, el primer trimestre de 2025 que se reportaron el 6 de mayo. Entonces, comenzamos revisando que los ingresos del sistema como tal tuvieron un crecimiento del 2% año a año, de los cuales, pues, digamos, están impulsados con un crecimiento del 3% en aperturas de centros. Particularmente el modelo de Managed and Franchise, que es el modelo Capital Light, en el cual ellos simplemente hacen el manejo de terceros, tuvieron ingreso, tuvieron un incremento de los ingresos año a año del 23%, de los cuales en 43% se tuvo como resultado en los fees. Recordemos que estos ingresos del 23% son como tal los ingresos del modelo como tal y los fees son los que percibe IWG. Entonces, este es el número que a nosotros más nos interesa, los fees, aunque también es bueno que los ingresos crezcan como tal, dado que eso pues mejora la retención de sus clientes. Ya vamos a ir en detalle esto cómo se vio. En cuanto a al capital allocation, eh, pues hay una reducción de la deuda neta de 83 millones en los últimos 12 meses y algo durante el quarter, aunque no tanto. En la llamada, Charlie Steele, el CFO, dijo que no iba a haber mucha más reducción de deuda, ya está alrededor de 700 millones de deuda neta, y que la reducción del endeudamiento iba a venir como resultado de la mejora del EBITDA y no tanto de resultado del endeudamiento. Adicionalmente, nos comentan que se completaron 30 de los 50 millones de dólares del Share Buyback Program y que se expande a 100 millones para, para ser completado. Se mantiene el guidance de entre 580 y 620 millones de EBITDA, con, nuevamente, reducción del apalancamiento, pero principalmente siendo esta reducción siendo impulsada por la mejora en el EBITDA, no tanto por una reducción en el apalancamiento de la deuda neta de 700 millones de dólares. También nos comentan un poco de que, pues si bien hay algo de incertidumbre por todo el tema de los aranceles, pues no hay un cambio mayor acá. Luego, cuando vamos al resumen de los financieros, que es un poco lo que vimos ya arriba, vemos que en Company Owned, que esto es lo que la empresa tiene como tal, en donde asume depreciaciones o amortización de los contratos de arrendamiento, es prácticamente flat, no tuvo mayor incremento. Y en el caso de Worka, hubo una disminución del 13% de los ingresos, donde ya nos habían comentado que iba a haber un contrato sobre el cual se iba a salir. Acá ya vemos la deuda financiera neta antes de la aplicación de IFRS 16. Acá esto es la capitalización de los contratos de arrendamiento. Nos gusta más ver esta deuda neta de esta manera, ya que es la deuda financiera como tal, excluyendo esos contratos de arrendamiento. Está en 708 millones. Y acá nuevamente, pues esta deuda en principio no va a cambiar mucho. Vamos a centrarnos principalmente en Managed and Franchise, que al final es el motor de crecimiento de la compañía. Y pues vamos a ir un momento a los resultados completos de 2024. Entonces, en 2024, año completo, se cierra el año con 620 millones de ingresos de todo el sistema e ingresos por fees de 79 millones, entre el 12 y el 13% de los ingresos del sistema, en donde acá pues no hay CAPEX de mantenimiento y no hay depreciaciones, dado que este, estos ingresos pues son por manejo de infraestructura de terceros. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo ahora mismo? Pasamos de ver resultados anuales de 2024 a trimestrales, entonces pues obviamente son muy diferentes, ¿no? Pero en cuanto a ingresos del sistema, una mejora del 23%, se pasa de 139 millones a 171 millones. Estos ingresos se podrían anualizar, pero ahora vamos a ver por qué es importante no anualizarlos así, multiplicando por 4. De hecho, lo que nos dicen acá es que una vez, vamos de hecho a leer esto primero. A finales del primer trimestre de 2021 hay 202.000 rooms open,
y 192.000 rooms firmadas, pero que todavía no están abiertas. El run rate de lo firmado y lo, o sea, mejor dicho, una vez todo esto está abierto y maduro, tanto lo que está abierto hoy en día como lo firmado, se espera que el System-Wide Revenue sea de 1.5 billions. Acá yo entiendo, ellos dicen, once these rooms are all open and mature, entenderé que también son las firmadas, no solamente lo que ya está dentro del sistema. Entonces estamos hablando de estos 202.000 rooms que ya están siendo operados y los 192.000 en pipeline, en mi entendimiento. ¿Esto por qué es relevante? Porque hoy en día, si nosotros tomamos 171 millones de revenues y lo multiplicamos por 4, nos da 680 millones de dólares. Es decir, faltarían al principio, esto va a ser más alto una vez se estabilicen todos. Y acá vemos una segunda parte que es muy relevante, que es el REVPAR, en el cual pues vemos que el REVPAR, que es el Revenue per Available Room, como cae de $388 a $301 en el primer trimestre de 2025, especialmente en los managed. En los franchise vemos que está estable, pero esto se debe a la curva de estabilización. Si bajamos acá, cuando nos muestran cómo cambia el REVPAR, lo que vemos es que si excluimos los openings de 2024, en realidad el REVPAR mejora de $388 a $421. Managed mejora de $215 a $286 y Franchised y Joint Ventures mejora de $469 a $486. Es decir, en general el REVPAR está mejorando. Lo que sucede es que hay unas nuevas aperturas que están en estabilización y acá nuevamente volviendo a 2024, lo que nos muestran acá es esta línea de cómo el REVPAR mejora en el tiempo. En la llamada, lo que nos dice Charlie, el CFO, es que las nuevas aperturas tardan aproximadamente 18 meses en llegar a la madurez de los revenues y adicionalmente 10 meses en que esté de signing a open. O sea, es decir, ya vamos a ver esto qué implica exactamente en cuanto al pipeline actual. Pero entonces, al punto en el que estamos es estos 18 meses, que es lo que se tarda en estabilizarse los revenues, pues es lo que acá estamos viendo que cuando excluimos las aperturas de 2024, el comportamiento en realidad es bueno. Entonces, volviendo acá a lo que es Manage and Franchise System Revenue Fee Income. En principio, la caída del RevPAR está explicado por dos cosas, que es primero un tema de mix, es decir, cada vez pesan más los managed que tienen un RevPAR un poco menor, y en segundo lugar, un tema de estabilización, en el cual tanto lo franquiciado como lo managed, pero especialmente lo managed, pues tiene una caída muy alta debido a las aperturas, pero esto debería mejorar en el tiempo. Y luego, queremos hablar de esto, cómo se ve. Acá lo que nos dicen es, once these rooms are all open and mature, they're expected to produce system-wide revenue of 1.5 billion per year. Pero entonces, ¿qué implica? O sea, ¿cuánto nos vamos a tomar para que este 1.5 billion llegue? ¿Y qué implica esto de cara al P&L de IW? En primer lugar, rooms in pipeline. Estos tenemos 192.000 rooms in pipeline que están signed, not yet open. Lo que nos dice Charlie Steele en la llamada, que acá está el transcript por si quieren ver, es que it takes an average of 10 months in signing to opening and then further 18 months to revenue maturity. Es decir, estas 192.000 habitaciones que hoy en día están firmadas pero no están abiertas pueden tomarse hasta 10 meses en ser abiertas. Lo que podemos asumir en principio es que, dado que estamos hablando del 31 de marzo, todas estas 192.000 habitaciones no son habitaciones, pero digamos es por cada 7 metros cuadrados, pero rooms en el entendimiento como se reportan, deberían ya estar abiertas y operacionales una vez cerremos 31 de diciembre de 2025. Entonces, esta es la primera parte que yo creo que es muy relevante y que tenemos que estar midiendo qué tanto cambia
estos rooms open durante el año porque hay un pipeline bastante alto que ya está firmado y que toca abrir. Pues solamente hubo 16.000 aperturas netas en el primer trimestre de 2025. Si estos 192.000 rooms que ya están signed se operan durante el resto del año, estamos hablando de más de 60.000 aperturas netas trimestrales, es decir, prácticamente 4 veces el volumen de lo que se hizo en el primer trimestre, muchísimo mayor volumen de aperturas. Entonces, hay que ver si ellos son capaces de ejecutar esto. Esa es la primera parte que es muy relevante. Entre mejor ejecuten, más rápido vamos a ver estos revenues. Segunda parte, estabilización. Hay unas nuevas aperturas, que son estas 16.000, las que vienen de atrás, que se vienen estabilizando, más las futuras, que se toman cerca de 18 meses en estabilizarse. Es decir, esto que hoy en día, todo esto que estamos viendo, no se va a estabilizar ni siquiera en 2026, porque hasta finales de 2025, en teoría, se estarían terminando las aperturas, sino hasta mediados de 2027 deberíamos estar viendo este 1.5 billions de run rate, sin tener en cuenta potenciales, digamos, nuevas aperturas de pipeline que se genere entre final del primer trimestre de 2025 y futuro. O sea, es decir, esto es con lo que hoy en día ya está bajo operación y bajo firma. Entonces, pues, digamos, de pronto suena un poco enredado, pero long story short, 31 de diciembre de 2025 deberíamos tener la gran mayoría de estos rooms que están en pipeline ya abiertos. Luego una buena parte de los abiertos ya deberían estar estabilizados y todo lo que se va a abrir durante 2025 se debería estabilizar durante 2026 y una parte de 2027. Luego, si adicionalmente incrementa el pipeline, en lo que queda de 2025 y 2026, pues vamos a ver mayor crecimiento, pero en un principio eso estamos hablando del crecimiento de lo que ya está. Entonces, con lo que ya está, estaremos llegando a 1.5 billions de System-Wide Revenues y los fees de los System-Wide Revenues son aproximadamente entre un 12 y un 13%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de que, y volviendo a la presentación anual para hacerlos comparables, estamos hablando de que de 79 millones de fee income hacia 2027, IWG debería pasar a unos 180, 200 millones de fee income, en principio. Cuando hoy en día pues está en 23, es decir, un annual run rate cercano a unos 90. Es decir, estamos hablando de que 90, 100 con las aperturas de 2025, entre 90 y 110, probablemente 90 y 120, se debería estar ese número prácticamente doblando hacia 2027 con lo actual, es decir, estabilizando el portafolio actual, abriendo el portafolio ya cerrado, sin tener en cuenta potenciales nuevas aperturas. Y me demoro y me centro mucho en lo que es Management Franchise porque este es el modelo que, o sobre el cual, pues, IWG está apostando su crecimiento, porque pues es capital light, no requiere una mayor inversión en CAPEX, y en ese sentido, pues el flujo de caja libre aumenta más rápidamente. ¿Qué tenemos que ver acá muy detenidamente para resumir sobre las siguientes reportes que haga IWG? Número uno, Rooms Open in the Period. Tenemos 192.000 rooms in pipeline que si toman aproximadamente 10 meses en abrir, deberían estar abiertas la gran mayoría en lo que queda de 2025. Entonces deberíamos ver este número cómo crece muy rápidamente de 16.000 a 60.000. Si no estamos viendo eso, eso va a querer decir que nos estamos demorando mucho en abrir y que los ingresos se van a demorar más en llegar. Número dos, también queremos ver cómo mejora el RevPAR. Acá va a ser difícil verlo porque al final el RevPAR, pues en la medida que haya también nuevas aperturas, se va a ir viendo, o sea, seguir viendo sin mejora, pero pues seguramente una vez reporten esto, es decir, de pronto Q1 2025, cuando reporten Q2 2025, ex 2024 openings y ex, no sé, Q1, Q1 2024 openings, o sea, algo como que vayan como haciendo como el trailing 12 months o algo de ese estilo, podremos ver cómo mejora el RevPAR, pero no va a ser tan fácil verlo, pero bueno, digamos que esas son las dos cosas que hay que monitorear. Es decir, cómo se abren los rooms
cómo se estabiliza el RevPAR. Expectativa de esto es que estos 23 millones, que anualizados son 90, que con las aperturas del año va a estar en 100, 110, 120, en 2027 deberían estar aproximadamente anualizados en unos 200, es decir, el doble de fees. Y vamos a ver esto cómo se comporta. Luego, pues, ya sabemos que el company owned es, está más o menos estable. Esto no está cambiando demasiado. En ese sentido, pues no nos detenemos mucho. Y Digital and Professional Services, cuando tenemos en cuenta el underlying revenue que está estable, pues acá no hay demasiada diferencia tampoco. Y lo que vemos por último en la parte de la deuda financiera neta, ya puntualmente de diciembre del 24 al 31 de marzo de 2025, es que acá hay algo con respecto a unos bonos convertibles, etcétera, pero pues estamos prácticamente igual, es decir, 712 millones a 708, no hubo prácticamente cambios. Y nuevamente, lo que nos dan de guidance es que esto no va a cambiar radicalmente los 700 millones, se va a mantener así. Y lo que va a disminuir el endeudamiento neto es en la medida en que la EBITDA mejora. ¿Qué es lo que sí está cambiando? Que el flujo de caja libre, en la medida en que se está generando, hay un dividendo y va a haber una mayor recompra de acciones. Recordemos que hoy en día la capitalización de mercado de IWG está alrededor de 2.000 millones de libras, 2 billion pounds, sería más o menos unos 2.4, 2.5 billion dólares, y ya se hicieron recompras por 30 millones de dólares y faltan otros 70 millones de dólares, que estamos hablando de más o menos en total un 4% de las acciones circulantes. Entonces, yo creo que esta recompra de acciones es bastante positivo, sobre todo a los precios actuales. Y cuando se termine la transición a reportar en US GAAP, en la cual no se va a tener que reportar los contratos de arriendo como capitalizados y que aumente esta deuda financiera del IFRS, sino que pues se va a reportar con US GAAP, se va a ver mucho mejor también el P&L. Entonces, ¿qué nos dicen ellos finalmente? Que se mantiene el guidance de 580 a 620 millones de dólares de EBITDA. Esto pues tiene todo el sentido del mundo, es decir, estamos hablando de que el año pasado este EBITDA ajustado fue de 557 millones de dólares y los fees de Management Franchise fueron de 79 millones. Yo lo que estoy esperando es que estos fees suban más o menos unos 110, 120, o sea, estamos hablando de 40, 50 millones de dólares más de EBITDA, es decir, de 557 a unos 600. Ahí está esa mejora. Y pues 2026, 2027 es más o menos lo mismo. Es decir, Company Owned y Worka son segmentos que hoy en día están muy estables y no están mejorando mucho su EBITDA. Lo que está mejorando su EBITDA es el modelo de Management Franchise. ¿Qué es lo que pasa y por qué acá, pues digamos, el modelo es atractivo? Porque en un principio esto debería estar ideología en capacidad de hacerlo con su misma estructura de overhead, sin aumentarla radicalmente. Entonces, esta mejora en EBITDA debería ser una mejora que se traduce prácticamente de manera inmediata al flujo de caja libre. ¿Cómo es la conversión de flujo de caja a EBITDA? Y acá estoy en 2023 porque esto lo hicimos en 2023, el ejercicio inicial, pero y en 2024 más un tema de capital de trabajo ahí medio de una vez, pero en principio, perdón, IWG convierte entre el 30 y el 50% de su EBITDA a flujo de caja operacional. Y luego pues viene la parte de CAPEX, que es la inversión en growth. Esta conversión del 30 al 50% es la que yo esperaría que va a mejorar en la medida en que Managed and Franchise como modelo de generación de ingresos de IWG va a mejorar en el tiempo esta conversión. Luego además, pues los costos financieros de IWG como porcentaje del flujo de caja también van a mejorar en la medida en la cual el EBITDA suba y la deuda financiera neta se mantenga. Yo creo que con esto más o menos vamos a cerrar. Ellos nuevamente acá reiteran su medium target
medium term target de 1 billion de EBITDA antes de IFRS 16, pero esto es un medium term target que nunca nos han dado fecha, entonces a mí no me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Yo creo que son resultados buenos, pero no excelentes. Es decir, toca ver a mí qué me gustaría ver en el siguiente resultado para estar un poco más tranquilo, que estas aperturas sean mayores. Yo creo que el ritmo de aperturas está siendo muy lento y teniendo en cuenta que hay 192.000 rooms que ya están firmados, deberían estar abriendo muchísimo más rápido para que esos ingresos maduren. Luego, adicionalmente, pues tocar cómo se estabiliza el RevPAR, pero de momento no tenemos tan claramente cómo nos van a reportar esta información. Lo que sí que podemos ver es cuántos centros se abren, entonces me gustaría ver más velocidad en la apertura. Está bien que el pipeline de centros firmados continúa subiendo, en la medida en que eso suba, pues el crecimiento futuro de WG se va a ver mejor. Y yo creo que primera mitad de 2025, pero sobre todo cuando tengamos resultados finales de 2025, nos va a permitir ver cómo un modelo de WG en el cual los ingresos de Managed and Franchise pesan más, si tiene una traducción o no de mejor conversión de EBITDA a flujo de caja operacional y por ende flujo de caja libre. Entonces, esas son yo creo que las dos o tres cosas grandes. Para resumir, número uno, target de 580 a 600 o guidance de 580 a 620 millones de dólares de EBITDA se mantiene. Esto tiene sentido. Va a venir prácticamente el crecimiento de Managed and Franchise, que tuvo 79 millones de fees en 2025. El annual run rate a hoy es de 92 millones. Yo creo que se va a cerrar el año con algo alrededor de 110, que es una mejora de unos 30 millones sobre los 557 millones de dólares de EBITDA de 2024, por lo cual este es un target que se va a cumplir con con la mejora en ingresos de Managed and Franchise. Por este lado, check. Net debt de EBITDA, sabemos que no va a cambiar mucho, es decir, vamos a mantener una deuda neta de 700 millones de la compañía. Por ese lado también, check. 1 billion midterm, pues esto no sabemos exactamente qué es midterm. Entonces, pues yo la verdad es que este número pues aspiracional, bien, pero no creo que llegue tan pronto como un 2027, que es lo que yo tenía en mente en algún principio. Que es muy relevante para que esto se materialice rápidamente. Aperturas, solo se abrieron 16.000 rooms en el primer trimestre de 2025 y hay casi 200.000 en pipeline. Se tienen que comenzar a abrir 60.000 rooms al trimestre para que muera muy rápidamente. Y la transición a US GAAP, que en principio se da en la segunda mitad de 2025, es decir, en este siguiente trimestre ya se va a dar esa transición a US GAAP. Eso va a ser muy positivo para que los estados financieros sean mucho más limpios y más fáciles de analizar. Y luego viene este Investor Day de New York City, que pues sería ya prácticamente con los resultados interinos de 2025, la primera mitad, y este Third Quarter Trading Update ya en US GAAP. Yo creo que pues esto va a ser positivo, pero en realidad el gran catalizador es la transición en US GAAP. Así que, en términos generales, nuevamente no es un trimestre excelente, pero yo creo que es un buen trimestre. Y con eso cerramos el análisis de los resultados de WG. A los que se quedaron, gracias. No olviden suscribirse y darle like. Hasta